Bueno, comenzamos con la segunda ponencia de hoy. Tengo el placer de presentaros a Maricruz Moreno Mondi. Es doctora desde 1990 de la Universidad Complutense de Madrid. Incluso ha conseguido muchos premios, incluido en 1993 el premio a investigadora joven. Es catedrática aquí en Química Analítica en la Complutense de Madrid, en el Departamento de Química, me imagino que era, en la Facultad de Química. Y tiene más de 100 artículos publicados. Si no me equivoco, fuiste directora, no sé si ahora llevas el grupo de sensores químicos, codirectora del grupo. Bueno, yo os pido un aplauso para ella. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es contaros un poco, muy brevemente, mi bibliografía, los distintos pasos que he seguido, y luego vamos a hablar de los materiales biomiméticos, qué son y qué aplicaciones pueden tener, para centrarnos después en un tipo de estos materiales que son los que llamamos polímeros de impronta molecular, y después os voy a dar un ejemplo característico de la aplicación que esos materiales pueden tener dentro del campo del análisis de los antibióticos en sangre. Vamos a comenzar entonces por mi bibliografía. Como os han dicho, yo soy licenciada en Ciencias Químicas, me licencié en el año 85 en la Universidad Complutense de Madrid. La especialidad que hice entonces fue bioquímica. Hoy en día esa es una carrera independiente, pero entonces yo tenía siempre quise hacer bioquímica, es decir, fui a la universidad a hacer esa carrera porque quise, no porque no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. No, yo desde octavo de básica, que entonces existía la básica, pues pensé que la química era mi camino y que la bioquímica me encantaba. Entonces comencé a hacer la tesina con la profesora Carmen Cámara, que es catedrática ya jubilada de la Universidad Complutense, y trabajé con la fibra óptica. La mía fue la primera tesis empleando la fibra óptica para aplicaciones analíticas. Hasta entonces la fibra óptica se empleaba en el campo de las telecomunicaciones, pero la idea era poder aplicar o utilizar esa herramienta para poder desarrollar sensores y poder hacer monitorización in situ, es decir, en el lugar en el que queréis detectar, por ejemplo, un contaminante, un tóxico, pues no llevar la muestra al laboratorio, sino llevar el laboratorio a la muestra y poder hacer el análisis en aquel lugar. Mi tesina fue muy dura porque en aquel momento en España los medios pues eran, y sobre todo en el departamento en el que yo trabajaba, eran bastante limitados. Con deciros que mi directora de tesis, que estuvo haciendo el postdoctoral en Inglaterra, se trajo las fibras en la maleta, y con esas fibras y con todos los polímeros que ella se trajo de Inglaterra son con los que nosotros comenzamos a hacer ese trabajo. Después, en el año 1988, yo estaba trabajando en la Escuela Universitaria de Óptica, porque nada más terminar con la carrera, tenía que trabajar, porque si no, no podía hacer la tesis, y comencé a dar clases en óptica. Me casé y entonces mi marido, que sí que había terminado su tesis, decidió que se iba a marchar a Estados Unidos, cosa que hoy no haría, pero en aquel momento lo hice. Decidí marcharme a Estados Unidos con él, porque era una auténtica oportunidad ir a la Universidad de Columbia, a Nueva York. Era auténticamente otro mundo. Entonces me integré en el grupo del profesor Turro, que está aquí pequeñito, pero entonces era un grupo, como veis, o no se ve muy bien en la imagen porque veo que la nitidez no es suficiente, la resolución no es suficiente, pero bueno, era un grupo multidisciplinar. Ir a Nueva York fue una auténtica vivencia, y sobre todo trabajar en un grupo en el que en mi laboratorio lo que había eran dos chinos a los que yo entendía poquísimo, porque hablaban un inglés no como el de ahora, que doy clases a estudiantes chinos, pero entonces hablaban un inglés horrible, pero sobre todo porque trabajaban en fotoquímica, y para mí fue un cambio absoluto de la química analítica a la fotoquímica. Entonces ni entendían. Cuando yo llegué allí, mi primer group meeting fue realmente dramático. Yo salí hundida en la miseria porque dije, ni le entiendo lo que hacen ni entiendo lo que dicen. Entonces era como horrible, pero no, todo se pasa, todo se aprende y todo se mejora. Entonces yo empecé a trabajar con un chino, tuve un gran problema de alergia,
una alergia espantosa a fumar nitrilo, tuvieron que cambiarme de tema y tuve la buenísima suerte de empezar a trabajar con lo que hoy en día se conoce como los dendrímeros, que no sé si Marita os ha comentado, son los starburst polymers, son polímeros estrella que se crecen en distintas generaciones y cambian totalmente sus propiedades y que hoy en día se utilizan como vehículos para la liberación controlada de fármacos o bien para realizar catálisis, por ejemplo. Este tipo de compuestos habían sido sintetizados por un investigador de Dow Chemical, el profesor Tomalia, que posteriormente montó su propia empresa y, bueno, pues realmente hizo una fortuna trabajando con estos materiales. Mi objetivo aquí era caracterizar esos polímeros empleando técnicas fotoquímicas. Entonces lo que hicimos fue ver cómo había transferencia electrónica sobre la superficie de esta partícula, es decir, cómo una molécula inmovilizada en un extremo de la partícula podía transferir un electrón a otra molécula inmovilizada en otro extremo, y esa transferencia dependía del tamaño que estos polímeros, que estos materiales iban a tener. Como os digo, es el primero o el segundo trabajo sobre estos materiales que hay dispuestos en bibliografía. No me sirvió para mi tesis, pero reconozco que a nivel tanto investigador como sobre todo a nivel personal me sirvió muchísimo. Fue una experiencia que yo a todo el mundo se la recomiendo. Claro, yo tenía que terminar mi tesis porque era fundamental para el resto y entonces decidí, y ahora sí me fui sola, que durante 3 meses, en el año 89, me iba a marchar a la Universidad Karl Franzens, a Graz, en Austria, para trabajar con el profesor Otto Bollweis. Esta es una imagen de entonces y esta es una imagen 25 años después, de las mismas personas, y trabajé en su grupo en mi tesis doctoral. Claro, llegar a Austria, donde todo el mundo trabajaba con sensores de fibra óptica, fue, bueno, como si se me abriera la luz, porque aquí en Madrid estaba yo sola y allí todo el grupo trabajaba exactamente en el mismo tema. ¿Por qué? Porque ellos habían transferido su investigación ya a la empresa, algo que considero que es fundamental. Es decir, a mí me gusta trabajar para hacer algo que sirva para algo. Entonces ellos transfirieron todos los sensores que habían desarrollado para oxígeno, para dióxido de carbono y para monitorizar el pH a una empresa que era AVL, que después se lo vendió a Roche, para monitorizar esos parámetros en suero sanguíneo. Entonces, en este caso, mi trabajo y el trabajo que hemos hecho después era desarrollar fases sensoras que fueran selectivas a los analitos de interés. De manera que en este caso esa fase sensora, como veis aquí, este es un esquema muy básico de un sistema de fibra óptica, se deposita en el extremo de una de fibras ópticas, de manera que nosotros lo que vamos a medir es luz, emisión de luz, fluorescencia. Parte de la radiación se utiliza para excitar la fase sensora. La luz que emite esa fase sensora está modulada, cambia en función de la concentración de la especie que queremos determinar, y la luz que emite es lo que vamos a detectar por otro haz de fibras ópticas. Es un sistema muy simple y aquí realmente lo más complicado es hacer la fase sensora de manera que sea selectiva a la especie que queréis monitorizar. Entonces, durante mi estancia trabajé en dióxido de carbono y trabajé también en el desarrollo de un sensor para la monitorización de glucosa, en este caso en alimentos, concretamente en zumos. Regresé a Madrid y entonces defendí la tesis doctoral en el año 1990, de tal manera que, bueno, esta es una foto del grupo de entonces. La tesis fue diseño, desarrollo y aplicación de sensores químicos de fibra óptica para la determinación de pH, hierro, oxígeno y glucosa. Fue la primera tesis que se defendió en España empleando fibras ópticas para aplicaciones analíticas, como os he dicho antes. Después de terminar la tesis, yo vine a la Facultad de Químicas como profesor ayudante y yo he pasado por todos los estadios. He sido ayudante de escuela universitaria, he sido profesor titular de escuela universitaria, profesor titular de universidad y finalmente catedrática de universidad. Es decir, que me conozco lo que es trabajar desde la base de la pirámide hasta la parte de arriba de la pirámide. Y siempre me ha gustado mucho salir fuera, me ha encantado poderme ir a distintos sitios. Ahora no es tan fácil porque ya no tenemos, bueno, nosotros en la Complutense tenemos un sabático cada 25 años, lo cual es complicado, entonces, porque tenemos uno, claro, y lo que he tratado de hacer es, en el verano, cuando ya hemos terminado con las clases, he cogido 3 periodos de 3 meses para irme fuera.
Yo soy muy pro Estados Unidos y entonces siempre me he ido a Estados Unidos después. Y la primera vez me marché al Laboratorio Nacional de Oak Ridge, que está en el mundo de nadie, está en Tennessee. Es donde hicieron el proyecto Manhattan, la bomba atómica rodeada de spills nucleares. Nosotros llevábamos un contador colgando siempre del cuello. Y allí trabajé con un profesor vietnamita, con el profesor Tuan Bodin, que trabajaba muchísimo en fluorescencia y tenía, en aquel momento fue uno de los pioneros, os estoy hablando del año 97, había desarrollado un chip para hacer análisis multianalito, es decir, lo que tenía era un sistema en el que tenía una serie de diodos puestos en hilera, formando una matriz, de manera que cada uno de esos diodos era capaz de leer un área diferente de una superficie en la que se podían hacer distintos tipos de ensayos. Concretamente lo que nosotros hicimos fue inmunoensayos, es decir, inmovilizábamos un anticuerpo, el anticuerpo interacciona con un analito de interés, ponemos un segundo anticuerpo que interacciona con otra parte del analito de interés y detectamos el marcador fluorescente que tiene ese anticuerpo secundario. Y de esta forma, como veis aquí, podíamos hacer medidas, bueno, pues de 4×4, 16 analitos distintos. En paralelo estuvimos haciendo desarrollo de sensores para la detección de marcadores de cáncer y en este caso lo que hicimos fue una aproximación totalmente distinta. Lo que teníamos era una fibra óptica de 400 micras a la que se modificaba, en este caso con el anticuerpo de interés, de tal manera que la medida se hacía directamente en el extremo de la fibra óptica, es decir, no se ponía la fase sensora independiente, sino que la propia fibra actuaba como sistema de guiado y como sistema de inmovilización de la molécula que iba a servir como elemento de reconocimiento. Y esto se empleó para el análisis de marcadores del CA15-3, que es un marcador de cáncer de mama. Posteriormente, en el año 2005, me marché a Washington, al laboratorio naval, que es un centro de investigación muy potente que hay financiado en este caso por la Armada Americana, y allí estuve trabajando en algo parecido pero con una plataforma muy distinta, y esta sería un esquema de esa plataforma, es el análisis multianalito en este caso de anticuerpos frente a distintas toxinas o especies de interés, concretamente contra la enterotoxina B, que es una toxina presente en alimentos, contra anticuerpos de la difteria, anticuerpos de la hepatitis presentes en suero humano. Entonces, lo que hacíamos era el análisis simultáneo de los anticuerpos que había en suero humano, en mi caso, de toda la gente que había en el laboratorio, porque a todos nos sacaron sangre, y allí es cuando yo, bueno, pues descubrí que mi vacuna de la difteria estaba más que caducada y que tenía que darme una dosis de recuerdo porque no tenía anticuerpos frente a difteria, algo muy curioso, porque todos los europeos no teníamos anticuerpos y sin embargo todos los americanos sí que los tenían, es decir que imagino que el origen de la vacuna había sido distinta. Posteriormente, en el año 2013, ahora sí, con el sabático, regresé a Columbia, porque es un sitio, Nueva York es una ciudad que me encanta, y entonces aquí lo que estuvimos haciendo fue dos trabajos distintos. Un método para determinar el perfil de metilación del ADN en el genoma, en este caso utilizando métodos fotoquímicos, y otro que es en el que, bueno, yo tengo más experiencia y de lo que os voy a hablar hoy, es caracterización de polímeros de impronta molecular empleando resonancia de spin electrónico. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues estas son las publicaciones a las que dieron lugar esas estancias. Regresé a mi país, bueno, siempre he regresado a mi país, evidentemente, y en este caso yo, como os han contado antes, trabajo en el grupo de sensores químicos ópticos y fotoquímica aplicada, que es un grupo de dos departamentos, el departamento de química orgánica, en este caso liderado por el profesor Orellana, y el departamento de química analítica, y esa parte del grupo es la que lidero yo. Vamos entonces a ver un poco cuál es el resumen de las líneas de investigación en las que trabajé. Como os he dicho, diseño, desarrollo y aplicaciones de sensores y biosensores ópticos.
con mucha interacción con la empresa, muchísima interacción con las empresas, que son las que nos demandan: quiero un sensor para analizar oxígeno, para analizar demanda bioquímica de oxígeno, ahora están trabajando con gas natural para control de analitos de interés en gas natural, etcétera. Entonces, ya os digo, mucha interacción con empresas. Segundo, desarrollo de métodos de análisis para determinación de antibióticos y micotoxinas en alimentos y aguas. Síntesis y aplicaciones de los polímeros de impronta molecular. En este caso hemos colaborado también con empresas de alimentos. Por ejemplo, tuvimos un proyecto con la MAU para hacer estudios de aplicación de subproductos de las empresas cerveceras para liberación controlada, para control de como antioxidantes en alimentos. Y luego desarrollo de microarrays con detección fluorescente. Bueno, vamos a la síntesis de los materiales biomiméticos y vamos a ver qué es eso de un material biomimético. Bueno, esto es un término que se acuñó para designar a esta disciplina que lo que trata es de buscar soluciones tecnológicas inspiradas en los diseños de la naturaleza. Bueno, la naturaleza, como todos sabéis, es sabia, ha habido millones de años de evolución, de tal manera que lo que ha hecho ha sido adaptarse y evolucionar, de tal manera que lo que ahora quiere la ciencia, también la arquitectura e incluso en el campo productivo, es adaptarse, mimetizar, copiar de alguna manera, entre comillas, esos diseños de la naturaleza. Y os voy a dar algunos ejemplos. Esta es una imagen de la esponja de mar profundo, en la que podéis ver una estructura muy abierta, perfectamente organizada, que es muy robusta y que además tiene una buena permeación, en este caso al agua, para que esa esponja pueda nutrirse. Vale, pues en este diseño es en lo que está basado el edificio Gherkin de Norman Foster. Es exactamente, fijaros, una copia muy similar o equivalente del diseño de este edificio. E igual que eso, hay otra serie de materiales que os voy a, como veremos ahora, imitan ese tipo de estructuras y que se utilizan para muy distintas aplicaciones. Por ejemplo, recubrimientos antirreflectantes, recubrimientos anticorrosión, como pigmentos refractantes, como superficies autolimpiables, adhesivos, como membranas o, por ejemplo, células de combustible, por daros algunos ejemplos. El término biomimético viene del profesor Schmidt, que combinó las palabras griegas bio, que quiere decir vía, y mímesis, que es imitar, es decir, imitamos la vida. Y voy a poneros un par de ejemplos para que veáis qué es lo que os digo. Primero, superficies antirreflectantes. Y esto está basado en el estudio, por ejemplo, de los ojos de las polillas o de las alas de las cigarras. Las alas de las cigarras son transparentes, de tal manera, es decir, no reflejan la luz, son antirreflectantes, de manera que eso evita o dificulta que sean localizadas por los depredadores. Cuando se hace una micrografía o una microscopía electrónica para ver cómo son esas alas, lo que se ve es que tienen estos abultamientos nanométricos que son los que interfieren con la transmisión y reflexión de la luz en un amplio intervalo de longitudes de onda, es decir, dejan pasar la luz. De tal manera que esas mismas nanoestructuras son las que posteriormente se han aplicado en el caso de los materiales empleando técnicas de litografía para fabricar estos vidrios que, como veis, son totalmente transparentes y no reflejan la luz, como tenéis en la parte superior. Es decir, imitamos una estructura de la naturaleza, pero incluso este tipo de alas, estas alas, se pueden aislar y se pueden emplear como moldes para hacer el contramolde, que tiene unas características totalmente equivalentes. Es decir, no es necesario utilizar la técnica litográfica. Superficies autolimpiables. Ya sabéis que hay tejidos nanotecnológicos que tienen esa característica. ¿Y en qué se basan? En este caso, la idea vino de la hoja del loto. La hoja del loto, si os fijáis, estas son las gotas de agua sobre la superficie del loto, fijaros que no moja, es decir, la gota permanece totalmente circular, no se expande por la superficie. Esta sería una imagen, por ejemplo, de un vidrio sobre el cual se deposita una disolución y veis que la gota se esparce, eso quiere decir que moja
totalmente la superficie, porque en este caso disminuye la tensión superficial de manera que se expande, y la hoja del loto lo que tiene son estos nanoabultamientos que evitan que se disperse sobre la superficie, de tal manera que a su vez cualquier partícula o resto de suciedad que vaya a tener la hoja del loto, que por cierto es muy limpia, lo que va a hacer es quedarse integrada dentro de esa gota de agua, y ese agua sucia es precisamente retenida en la misma, y este es el principio de funcionamiento de los tejidos nanotecnológicos autolimpiables. Y otra última aplicación, que sería el de los adhesivos. Este es el gecko, es un pequeño lagarto que, si os fijáis aquí, tiene unas patas, y en esas patas lo que tiene son todas estas setas de queratina, en cuyo extremo tiene miles de millones de nanopelos, y esos nanopelos interaccionan por fuerzas hidrofóbicas, por fuerzas de Van der Waals con las superficies en las que el gecko, por las que el lagarto va subiendo. Esas interacciones de forma individual son débiles, pero de forma colectiva son muy fuertes, de tal manera que esto es el principio que en este caso utilizó 3M para desarrollar el adhesivo gecko, que lleva el mismo nombre que este pequeño lagarto, de tal manera que utilizan un film de plástico, un film de poliamida, y en él han fabricado esas mismas nanoestructuras que tienen 0,2 micrómetros de diámetro, y que en este caso ellos utilizan lógicamente un molde hecho por litografía, de tal manera que, bueno, mimetizan el comportamiento del gecko. Vale, pues ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, pues vamos a intentar llevar a cabo el reconocimiento molecular de especies que nos interesan. Por ejemplo, antibióticos, por ejemplo, micotoxinas, por ejemplo, pesticidas, es decir, moléculas que son importantes determinar en muy distintos ámbitos: medio ambiente, en análisis clínico o incluso en la industria. Para eso, para llevar a cabo el reconocimiento molecular, la biología también tiene herramientas, y esas herramientas, ya sabéis que, por ejemplo, los anticuerpos reconocen selectivamente especies, las enzimas catalizan selectivamente la transformación de determinadas especies, y los receptores moleculares, concretamente los hormonales, que están en las células, van a identificar o van a interaccionar solo con esas especies. Todos estos elementos se han utilizado, pues, por ejemplo, para hacer sensores, para hacer separaciones, para síntesis, para catálisis, etc. ¿Cuál es el problema que tienen estos elementos, que tienen o se caracterizan por la gran especificidad de la interacción? Bueno, pues que la estabilidad es limitada, la dificultad de síntesis, porque lógicamente en muchos de los casos, por ejemplo, anticuerpos requieren el empleo de animales, los elevados costes de producción, y luego que es difícil integrar o fabricarlas a gran escala. Siempre la fabricación a gran escala es un problema. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Desarrollar un material que mimetice el comportamiento de estos compuestos, de estas macromoléculas de origen natural. Vale, si nos fijamos, por ejemplo, en los anticuerpos, que es la imagen que tenemos aquí. El anticuerpo está fabricado a base de aminoácidos, por tanto, en este caso lo que vamos a tener es un polímero, es una poliamida, y lo que nosotros vamos a hacer es buscar comercialmente monómeros que puedan servirnos como bases, como ladrillos, para obtener ese material. En el mercado, como vais a ver, tenemos una gran variedad de monómeros comerciales que tienen los mismos grupos funcionales, que por ejemplo este es un ácido carboxílico, esta va a ser una amida, aquí tenemos un grupo básico, exactamente equivalentes a los que vamos a tener en los distintos aminoácidos que aparecen a nivel natural. Y si no los tenemos, los podemos hacer, los podemos sintetizar. De tal manera que ya tenemos resuelto el problema del primer ladrillo que nos sirve para hacer posteriormente el polímero. Además de estos monómeros, lo que vamos a tener son entrecruzantes que nos permiten formar estructuras tridimensionales totalmente rígidas. Las proteínas tienen una secuencia definida. En nuestro caso lo que vamos a hacer es un polímero que va a tener una secuencia al azar. La disposición espacial de los ladrillos, en este caso de los aminoácidos en la proteína, también está definida, y aquí lo que vamos a hacer es
definir esa secuencia, definir esa disposición espacial empleando lo que se llama el efecto impronta, que ahora os digo lo que es. En este caso, las interacciones para las proteínas están estabilizadas mediante enlaces léviles, son enlaces de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals o puentes disulfuro, y nosotros lo vamos a estabilizar mediante entrecruzamiento químico, que es más estable. La conformación de las proteínas es globular, nosotros lo que podemos fabricar son nanopartículas, y en este caso, tanto en el anticuerpo como en nuestro polímero, vamos a tener un reconocimiento molecular. ¿Diferencia? Bueno, el anticuerpo se ha optimizado tras millones de años de evolución. ¿Yo qué herramientas tengo a mi disposición? Pues, por ejemplo, el modelado molecular empleando el ordenador, hacer modelos moleculares y ver en qué caso las interacciones son más favorables empleando estas estaciones de modelado molecular, o bien, por ejemplo, puede utilizar técnicas quimiométricas. Una técnica quimiométrica es la que te permite simultáneamente optimizar muchos parámetros a la vez. Vale, pues vamos a ver cómo se sintetiza el polímero y qué es un polímero de impronta molecular. La definición de nuestro diccionario, del diccionario de la Real Academia de Impronta, es la marca o huella que deja una cosa en otra. Y aquí tenéis un ejemplo de una impronta. En este caso tenemos la huella producida en un sedimento por un insecto antes de su desintegración, dando lugar a un fósil. Y fijaros que a pesar de que ese insecto ya no está ahí hace millones y millones de años, yo sigo viendo cómo era, qué características tenía ese insecto. Ese insecto es la plantilla, es lo que llamamos la molécula molde, y eso es exactamente lo que yo voy a hacer por ruta química, es decir, lo que voy a hacer es utilizar una plantilla, que es esta pequeña gota verde que tengo aquí, y a su alrededor voy a sintetizar un material polimérico, de forma que cuando yo retire esa plantilla, fijaros que el material polimérico tendrá una cavidad que es complementaria totalmente a la plantilla inicial. Eso es lo que se conoce como efecto impronta, y eso me permite tener un material de reconocimiento selectivo. ¿De dónde viene toda la idea de la impronta? Pues fijaros que nos remontamos al año 54, es cuando le dieron el Nobel de Química a Pauling. Pauling tiene dos Nobels, uno de Química y otro de la Paz, y en este caso, él, cuando estaba estudiando los anticuerpos, que no sabía cómo funcionaban, él lo que asumía, fijaros que esto hoy en día se sabe que no es cierto, es que todas las moléculas de anticuerpo tenían exactamente las mismas cadenas polipeptídicas. Es decir, todos eran igual. ¿Y cuál era la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que en este caso cada una de esas cadenas, cuando estaban en presencia del antígeno frente al cual interaccionaban, se iban a enrollar, se iban a adaptar de forma diferente, de manera que fijaros que llegábamos a un anticuerpo completo y los distintos anticuerpos eran iguales, la secuencia era la misma, solo diferían en cómo se plegaban, en cómo se formaba la estructura tridimensional del anticuerpo. Hoy en día se sabe que esto no es cierto, pero basado en esa idea, uno de sus discípulos, Dickey, trabajó utilizando sílices, y lo que hizo fue meter dentro de esas sílices distintos colorantes. Metió naranja de metilo, naranja de etilo, naranja de propilo y naranja de butilo. Entonces, lo que hizo después fue, cada una de esas sílices aisladas, las puso en contacto con los distintos colorantes. Por ejemplo, la que había sintetizado en presencia de naranja de metilo, después de extraerle naranja de metilo, lo metió en una disolución que contenía el mismo colorante, y la unión o el reconocimiento que tuvo, pues por daros un número relativo, fue 3,5. Pero ¿qué pasaba si lo metía en las disoluciones del resto de esos colorantes? Fijaros que la retención era muchísimo más baja, y vio que esto era una pauta, es decir, que la que había sido sintetizada con naranja de etilo, el colorante que mejor retenía era al naranja de etilo, la de naranja de propilo al naranja de propilo, y así sucesivamente. Este es el primer ejemplo de impronta que hay descrito en bibliografía, pero es una impronta usando materiales inorgánicos. Problema, no funcionaba bien, no iba bien, había algunas aplicaciones, pero la selectividad de los materiales que se obtuvieron era pequeña. Entonces, en el año 72, el profesor Günter Gulf, en Alemania,
ideó lo que se llama la impronta molecular con polímeros orgánicos. Él lo que tenía, o lo que quería improntar, era el ácido D-glicérico. Entonces lo que hizo fue sintetizar un monómero, que es este derivado que tiene grupos boratos, de tal manera que lo que hizo fue unirle covalentemente la molécula que quería determinar, que iba a ser esta, o un derivado de la misma, añadió el entrecruzante y llevó a cabo la polimerización empleando calor. Polimeriza es una polimerización radicálica, de tal manera que se forma un polímero entrecruzado, rompe, hidroliza el enlace que lo une a la molécula que quiere determinar y, como veis ahora, tengo un polímero que tiene una cavidad que tiene justamente el tamaño de la especie que quiero reconocer, de manera que teníamos reconocimiento selectivo. ¿Cuál es el problema? Bueno, que este enlace no siempre se puede hacer, la unión covalente no siempre es factible y romper, hidrolizar este enlace no siempre es fácil. Entonces, en el año 81, un investigador sueco, Mosbach, estuvo trabajando en una aproximación un poco distinta, que es lo que se llama impronta no covalente. Entonces, él lo que quería era identificar este colorante, el azul de rodalina. Hizo una síntesis parecida a la anterior, también por vía radicálica, pero ahora las interacciones entre esta molécula, entre este colorante y los monómeros funcionales ya no van a ser covalentes, sino no covalentes. Igual que en la naturaleza, enlace de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals o interacciones de tipo pi-pi. De tal manera que ahora genera una cavidad que no es tan definida como la anterior. Es como si en el caso anterior tuviéramos un anticuerpo monoclonal y ahora tenemos un anticuerpo policlonal, ¿vale? Pues antes teníamos un polímero con sitios o cavidades de un único tipo, y aquí vamos a tener distinto tipo de cavidades que van a tener distinta afinidad por la especie que queréis determinar. Pero sirve igual y es mucho más fácil de hacer y sobre todo es mucho más versátil. Y es la aproximación que nosotros hemos usado. ¿Cómo se hace el polímero? Vale, lo primero elegimos la molécula plantilla. La molécula plantilla puede ser la especie que queráis determinar, por ejemplo, un antibiótico, o una molécula similar estructuralmente hablando. ¿Cuándo se elige una molécula similar? Bueno, pues imaginaros que es muy cara, que es muy tóxica o que no queremos restos de esa molécula porque vais a analizar concentraciones a nivel de trazas, es decir, muy pequeñas en las muestras de interés. Una vez que tenemos la molécula, tenemos identificados los grupos característicos, que llamamos grupos funcionales, la hacemos interaccionar con lo que llamamos monómeros funcionales. Son monómeros de tipo metacrílico o acrílico o vinílico, de tal manera que cada uno de ellos tiene un grupo funcional que interacciona por enlace de hidrógeno, por fuerzas de Van der Waals, interacciones pi-pi, como os he dicho antes, con la molécula plantilla. Después se echa el disolvente. El disolvente se llama porógeno y ese disolvente tiene que ser tal que no rompa las interacciones que nosotros proponemos entre la molécula plantilla y los monómeros funcionales. Es decir, si queréis un enlace de tipo de hidrógeno no podemos echar agua porque el agua es un excelente formador de enlaces de hidrógeno y como está en exceso desplazaría esa plantilla y no tendríamos un complejo estable durante el proceso de polimerización. Una vez añadido el disolvente, el entrecruzante, la polimerización puede iniciarse empleando un iniciador de radicales por vía térmica, es decir, calentando, o bien con luz ultravioleta. Y una vez que se hace la polimerización, que vamos a obtener un material tridimensional, un polímero entrecruzado, muy estable, que tiene dentro la molécula plantilla. Lo siguiente es extraer la molécula plantilla por distintas lavado con disolvente, extracción con ultrasonidos, por ejemplo, y después se lleva a cabo el reconocimiento selectivo, de manera que solamente en presencia de la especie de interés tendremos reconocimiento molecular. Este es el principio de la impronta. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo difícil aquí? Hacer una buena composición de ese material polimérico. ¿Cómo o qué formatos podemos desarrollar para estos materiales? Bueno, este es el primero que nosotros hicimos, es el más sencillo. Mezcláis todos los componentes en la relación adecuada, que es algo que hay que optimizar.
Se purga con nitrógeno para eliminar el oxígeno porque interfiere en el proceso de síntesis, mata a los radicales, por así decirlo. Y después o calentamos o lo metemos, lo iluminamos como si estuviera tomando el sol. Estas son lámparas de ponerse moreno, lámparas de ultravioleta, y obtenemos un bloque, lo que llamamos un monolito. El monolito se saca del vial, se tritura, se tamiza a distintos tamaños, se extrae la molécula plantilla y después tendríamos micropartículas que, como veis en esta micrografía de barrido, no son homogéneas, son, claro, como está triturado, pues van a tener distinta forma y pueden tener un tamaño ligeramente diferente dependiendo de los tamices que se hayan usado para su producción, para su obtención. Otra opción es llevar a cabo la síntesis en forma de microesferas. Para hacer esa síntesis en forma de microesferas se trabaja igual que en el caso anterior, pero ahora lo que vamos a utilizar es una disolución mucho más diluida, es decir, echamos mucho más disolvente, de manera que la concentración de monómeros sea del 5% peso frente al volumen de disolvente que hemos añadido. ¿Qué pasa? Que como las cadenas que están creciendo están muy separadas entre sí, no forman un bloque, sino que van creciendo de manera aislada y dan lugar a estas partículas esféricas que veis aquí, que pueden tener tamaños modulables. Podemos modificar el tamaño desde los nanómetros hasta los micrómetros, dependiendo de cómo se haga la polimerización. Hay otra opción, que es emplear lo que se llama un molde sacrificable, es decir, un molde que después se destruye. Por ejemplo, la sílice de la que antes os ha hablado Marita es una sílice muy porosa, ellos la emplean, como María Vallet, la emplean para introducir dentro moléculas que después van a liberar. Vale, pues a través de esos poros lo que nosotros introducimos es la mezcla líquida de polimerización. Esa mezcla líquida de polimerización penetra dentro de la gel de sílice y luego disolvemos la gel de sílice con ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico disuelve la sílice, pero no disuelve el polímero orgánico, de manera que lo que después obtenemos es una partícula que es complementaria al molde inicial que nosotros teníamos de sílice. Y es una partícula muy porosa, de tal manera que en ese caso el intercambio de las especies que queréis determinar está muy favorecido. Otra alternativa, fijaros, esto es un bloque de aluminio, el aluminio se oxida y tras el tratamiento ácido, ¿qué es lo que vamos a obtener? Unos poros que atraviesan todo el material, son canales que están perfectamente organizadas, como veis aquí en estas imágenes, en estas micrografías, y que pueden tener un tamaño y un tamaño de poro variable y una distancia variable dependiendo del voltaje, del tiempo de electrooxidación y después de la duración del tratamiento ácido. Una vez que ya tenemos los poros, que ya tenemos el molde, se rellenan con la mezcla líquida de polimerización, se pone un vidrio, se iluminan con luz y después de retirar el molde de aluminio, que también se disuelve por vía química, fijaros que lo que vamos a obtener son nanopilares, nanopelos, que están todos improntados, es decir, que todos son capaces de reconocer a la especie de interés. Otra de las opciones en las que hemos trabajado es lo que se conoce como electrohilado. En el electrohilado lo que se hace es depositar la disolución que contiene la mezcla de prepolimerización en una jeringa, la disolución de polímero sale de la aguja a un flujo constante y lo que hacemos es establecer una diferencia de potencial entre el extremo de esta jeringa, que contiene en su terminal un capilar, y la superficie conductora que está conectada a tierra en la parte de abajo. Entonces, durante el recorrido entre esta aguja y la placa colectora, se va evaporando el disolvente de forma gradual y el producto obtenido se deposita en la base en forma de micro o nanofibras no tejidas que están distribuidas al azar. Esta es una imagen de esas fibras que están basadas, en este caso, en polímeros de impronta molecular. En este caso se pueden hacer fibras de muy distinta naturaleza, no solo por supuesto de MIPS, y aquí tenéis otra opción, es
En este caso hay nanopartículas de MIP que están atrapadas dentro de fibras que son de otros materiales, es decir, que las aproximaciones son distintas. Otra opción es lo que se llama litografía blanda. En el caso de la de la litografía blanda, lo que vamos a tener es un molde que es de polidimetilsiloxano, es una silicona, es muy blanda, como su nombre indica. Sobre este molde vamos a depositar la mezcla de prepolimerización, de manera que se queda especialmente en la parte superior, ¿vale?, en esas superficies cuadradas que tenéis aquí, y después se estampan sobre el vidrio, de tal manera que cuando retiramos el molde nos quedarían esas estampas que nosotros hemos fabricado anteriormente, que después de polimerizar tendrían las características que nos interesan. Y esto es micromoldeado en capilares. En este caso el molde tiene estos capilares en los cuales se introduce la mezcla de prepolimerización, y una vez polimerizado y eliminados, retirados los moldes, fijaros que lo que tendríamos serían estas microestructuras que tienen forma del canal complementario al que teníamos en el molde. ¿Cuál es el problema de esta aproximación? Es que el polidimetilsiloxano, es decir, los moldes blandos que se utilizan para esta aplicación, generalmente se disuelven en muchos de los disolventes que se emplean para hacer la impronta. Entonces, no es muy útil. Alternativamente, lo que hemos empleado en colaboración con la Escuela de Teleco, con el ISOM, con un instituto de la Escuela de Telecomunicaciones de la Politécnica, es emplear moldes de silicio. Este molde de silicio se ha fabricado empleando un polímero que se llama SU8, empleando fotolitografía, de manera que ahora tenemos un molde que es mucho más rígido. Sobre este molde, que no se disuelve con los disolventes orgánicos habituales, se añade la mezcla de prepolimerización, y una vez retirado el molde, fijaros que tenemos el polímero complementario a ese molde que bueno, pues es, como veis aquí, de tamaño micrométrico. Estos serían polímeros improntados empleando los moldes que os he dicho antes. Y otro trabajo que hemos hecho con Teleco es el que tenéis aquí. Ellos tienen la posibilidad de hacer litografía por haz de electrones. Entonces lo que hicimos fue sintetizar un polímero que se escribe con haz de electrones. En lugar de utilizar un polímero comercial, el polímero que tenemos tiene grupos funcionales para interaccionar con el analito de interés, y además es sensible al haz de electrones, de manera que dependiendo de la dosis electrónica que se aplica, tiene un comportamiento dual, es decir, puede comportarse, como se llama, como una resina de tono negativo, es decir, donde incide el haz de electrones se produce la polimerización, o como una resina de tono positivo, es decir, donde incide el haz de electrones se disuelve el material y polimerizaría el resto. De tal manera que, fijaros aquí, por ejemplo, su comportamiento en forma negativa, cuando nosotros escribimos el material con dosis crecientes de ese haz de electrones, como veis, los motivos poliméricos cada vez son más intensos, cada vez se ha entrecruzado de forma más eficaz y tenemos perfectamente definidos los motivos. Y en el caso de la resina de tono positivo, lo que hicimos aquí fue, se incide el haz de electrones sobre las superficies que están en la parte de abajo, las que no están polimerizadas, después se lava la sílice o el vidrio con tetrahidrofurano, se disuelve este polímero que no se ha entrecruzado, se aplica calor, y al aplicarse calor polimeriza el polímero de impronta, y este sería el anagrama del Campus de Excelencia Moncloa, al que pertenecemos los dos grupos que hemos trabajado dentro de este proyecto. Vale, entonces, una vez hechos los formatos, fijaros que los MIP sirven para gran cantidad de cosas. Para lo que se llama en el campo analítico separación. ¿Qué es separar? Bueno, pues imaginaros que tenéis un agua residual, y en el agua residual hay de todo. Entonces, lo primero que hay que hacer es separar los analitos, las especies que queremos determinar. Queremos determinar pesticidas, pero puede haber no uno, sino múltiples pesticidas. Entonces, lo que usamos es una técnica que se llama cromatografía líquida de alta eficacia, o podemos emplear un proceso de limpieza previa de muestra que se llama extracción en fase sólida. En la extracción en fase sólida se usa un sorbente, un material polimérico, en el cual se retiene solo la especie que interesa, y las demás se lavan, las demás se eluyen,
y una vez lavado bien ese sorbente se extrae el analito, la especie que queréis determinar, y eso se analiza por distintas vías. Se analiza pues empleando, por ejemplo, cromatografía, o se analiza empleando medida de color, medida de fluorescencia, etc. Otra de las vías de aplicación de los polímeros sería para el desarrollo de sensores, como los que os he hablado antes de mi etapa predoctoral o postdoctoral. Entonces, en este caso, lo que vamos a trabajar nosotros son en sensores ópticos, fundamentalmente aquellos que miden fluorescencia. Puede emplearse para catálisis, es decir, podemos emplearlos como si fueran enzimas, pero en este caso son materiales poliméricos, para hacer reacciones catalíticas. O bien puede emplearse para la extracción selectiva, por ejemplo, de drogas, de contaminantes o de toxinas, y este es un ejemplo del profesor Shea, que está en California, y ellos lo que han analizado es cómo pueden extraer algunos tóxicos empleando estos polímeros en este caso sería una rata, en organismos vivos, es decir, en lugar de liberar controladamente, lo que hacemos es extraer ese tóxico del organismo. Y otra de las opciones es equivalente a lo que os ha contado anteriormente la profesora Vallet, que sería liberación controlada, pero en este caso uso para encapsular la especie de interés un polímero, un material que es selectivo a la misma, de manera que solo estoy encapsulando esa especie y la capacidad de carga que voy a tener va a ser muy elevada. Nosotros lo hemos usado para encapsular, como os he dicho antes, en este caso un material producido en el proceso productivo de la cerveza de Mahou, de tal manera que es un antioxidante que después se ha puesto en contacto con las mantequillas para evaluar si este material puede incrementar el periodo de vida de ese producto, tanto en mantequillas como en pescados. Vale, y para finalizar os voy a dar un ejemplo concreto de este material, cómo lo hemos usado para hacer un array de fibra óptica basado en micropartículas. Y lo que vamos a analizar son los antibióticos. Mirad, hay un gran problema, un enorme problema a nivel mundial con el empleo de los antibióticos. Fijaros que los antibióticos se emplean tanto para uso humano como veterinario, pues evidentemente para el tratamiento de infecciones, pero aunque en nuestro país sí que está controlado, hay muchos países en el mundo en los que no hay ningún control sobre el tratamiento con antibióticos. La gente va a la farmacia y compra lo que quiere, y da igual que sea una infección vírica, se toman el antibiótico y además muchas veces no se lo toman el periodo de tiempo que hay que tomárselo para que sea eficaz. Finalizan el tratamiento con anterioridad, con lo cual el tratamiento no va a ser eficaz. Entonces, estos antibióticos, en el año pasado, en la Asamblea General de la ONU, se dictó una resolución según la cual hay que controlar su uso, hay que controlar su consumo, su uso y consumo, pero sobre todo hay que desarrollar nuevos métodos para su identificación y hay que desarrollar nuevas moléculas, porque ya hay bacterias totalmente resistentes a los antibióticos que hay en el mercado. Cuando los antibióticos se emplean con fines medicinales o, por ejemplo, se utilizan en acuacultivo también para el tratamiento de los peces o en las plantas productoras de antibióticos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que se excretan, y os aseguro, porque los hemos analizado, que en orina, heces nunca hemos analizado, pero orina sí, la excreción es importantísima, es decir, de lo que tomáis, gran parte de ese antibiótico se excreta, de manera que iría a las aguas residuales, pero si se lo estamos dando a los animales y nos comemos después su carne o su leche, pueden pasar a la cadena alimentaria. Teóricamente, un animal tratado con antibióticos no puede emplearse para la producción del alimento hasta que no haya pasado un periodo durante el cual se produce la excreción del mismo, pero hay ganaderos o hay productores que pueden no esperarlo y entonces eso pasaría a la cadena alimentaria. Una vez que ha pasado o se ha eliminado, pasaría a las aguas residuales municipales o al residuo doméstico. ¿Y qué pasa? Pues que llega a la estación depuradora de aguas residuales en nuestro país. Hay países como Brasil, con los que hemos colaborado, en los que hay pueblos en los que no hay estación de tratamiento de aguas residuales, de tal manera que va directamente al río y del río seguiría su curso pues hasta la siguiente ciudad que toma ese agua como agua para la bebida.
Entonces, en la estación depuradora de aguas residuales hay algunos antibióticos que sí que se degradan, pero hay otros que matan a las bacterias que se utilizan para el tratamiento como parte del proceso, y entonces hay algunos de ellos que resisten, pasan de nuevo y pasarían entonces a aguas superficiales, aguas subterráneas, a suelos en el caso de que se utilice el material como estiércol, y pasarían al agua de bebida. Es decir, que es un problema a nivel mundial. Y por ejemplo, hemos tenido un proyecto recientemente en Cuba, en La Habana, cerca de las proximidades de uno de los hospitales más importantes de la ciudad de La Habana, en los que se ha detectado la presencia de esos antibióticos. Hay bacterias que son resistentes a los mismos. Esas bacterias plancton lo comen los peces, de los peces pasan a la cadena trófica y llegaría un momento en el que hay mucha gente que es resistente a antibióticos bueno, lo cual supone un auténtico problema. Vale, vamos a identificar antibióticos. ¿Y qué antibiótico vamos a identificar? En la familia de las quinolonas, la enrofloxacina, que se utiliza en medicina veterinaria, se utiliza para el tratamiento de animales, para prevenir infecciones. La molécula plantilla, en este caso, va a ser la enrofloxacina. Los monómeros funcionales que hemos usado, el ácido metacrílico y el metacrilato de 2-hidroxietilo, que sería este que tenéis aquí. Fijaros, aquí tenemos un grupo ácido carboxílico y aquí tenemos un grupo básico, y lo que proponemos es que este grupo forma enlace de hidrógeno con este grupo básico que tenemos aquí. Porógeno, el acetonitrilo. Entre cruzantes, pues hemos usado varios, y uno de ellos sería el divinil benceno, y como iniciador, un iniciador de radicales. Además de este polímero, lo que sintetizamos es un polímero igual, pero en ausencia de la molécula plantilla, que es lo que se llama polímero sin impronta, que es lo que nos sirve como control para ver si de verdad esa interacción es o no es selectiva. Siguiente paso, sintetizar el polímero. Nosotros queríamos bolas que tuvieran un tamaño, o esferas que tuvieran un tamaño de 3 micras, para la aplicación que vamos a hacer. Entonces lo que hicimos fue una aproximación quimiométrica. Optimizamos empleando quimiometría, es decir, mezclando en distintas proporciones cada uno de estos componentes y viendo en qué caso obteníamos este tipo de esferas. De manera que fijaros que las esferas, bueno, la distribución es perfectamente monodispersa. Tenemos esferas de un tamaño medio de aproximadamente 3,2 micras, esta es una microscopía de barrido y esta es la microscopía de transmisión, en la que podéis ver ese material improntado. Y ahora, ¿cómo hacemos la detección? Es decir, ¿cómo lo medimos? Bueno, el antimicrobiano que usamos, la enrofloxacina, es fluorescente, pero emite en la zona ultravioleta, de manera que es difícil de detectar, empleando fibras ópticas de bajo coste. Entonces nos interesaba ir a la zona del visible, es decir, medir luz que pueda ver con el ojo, porque los equipos que hay en el mercado son mucho más baratos a la hora de hacer esa determinación. Y lo que hicimos fue ligarle esta molécula, que es muy fluorescente, aquí veis cómo emite, es como una bombilla, y tenemos entonces un análogo fluorescente de la molécula que queremos determinar. Y hacemos lo que se llama un ensayo de tipo competitivo. Este es el polímero en el que hay el hueco selectivo al enrofloxacino, al antibiótico. Y lo que hacemos es una competición. Compite el derivado con la especie que voy a determinar por los sitios selectivos en el polímero. Imaginaros que no hay nada de antimicrobiano, no he hecho nada. ¿Qué es lo que se queda dentro de la cavidad? El derivado. A medida que yo echo el antimicrobiano, hay una competencia y cada vez se quedará menos onda fluorescente. De manera que ya tengo una forma de medir la cantidad de este compuesto que tengo en la muestra de interés. ¿Y después qué hacemos? Bueno, esta es una colaboración con la Universidad de Taft, que está en Boston. Ellos lo que tienen son un haz de fibras ópticas de imagen, que sería este, en el que hay 50.000 fibras ópticas que, como veis aquí, están fusionadas, pero que son independientes entre sí. En estas fibras ópticas lo que vamos a hacer es un tratamiento con ácido, de manera que a cada una de ellas las vamos a hacer un pocillo. Y ese pocillo tiene exactamente el tamaño de nuestras bolas. De manera que cuando sobre el extremo de esta fibra se deposita una disolución que contiene la bola, una bola se va a cada uno de esos extremos. Y tendríamos bolitas individuales en cada uno de esos extremos de estos 50.000 fibras ópticas.
Las bolas pueden ser de distinto tipo, podéis tener bolas selectivas a distintas especies, pero lo que nosotros, bueno, y luego las medimos por microscopía de fluorescencia, pero lo que nosotros hicimos fue usar solo dos tipos de bolas. En este caso tenemos el polímero improntado, el que es selectivo al antimicrobiano, y un polímero blanco, el que no tiene impronta. Entonces, estos polímeros se codifican con distintos compuestos, con distintos fluoróforos. Uno se codifica con un complejo de rutenio que emite en 600 nanómetros, se emite y se ve perfectamente en la zona visible, y el otro se codifica con cumarina, están codificadas en núcleo. Esas bolas se mezclan, se cargan sobre la fibra, se ponen en el extremo, y una vez que se han cargado sobre la fibra, lo que vamos a hacer es el ensayo de tipo competitivo. ¿Que hay mucha enrofloxacina? Tendremos menos emisión por parte de esta sonda fluorescente. ¿Que hay poca enrofloxacina? La emisión será más alta, y una vez que hacemos la medida, o lo llevamos al microscopio, podemos cuantificar. Y aquí tenéis una imagen real de esa determinación. Fijaros, inicialmente lo que tenemos que saber es dónde están las bolas. Entonces, aquí excitamos con una luz que tiene 405 nanómetros, y cada una de esas bolas va a emitir su radiación característica, y yo puedo saber dónde están las bolas del MIB, que son los triángulos, y las bolas del blanco que serían los cuadrados rojos. Después hago el ensayo con el analito que quiero determinar, y en este caso excito a una longitud de onda diferente, que es lo que se llama la longitud de onda analítica. ¿Por qué? Porque a esa longitud de onda, la única que va a emitir va a ser este marcador que yo le he ligado al antimicrobiano. Y aquí mido la respuesta analítica. Una vez medida la respuesta analítica, ¿qué hago? Lo que se llama un calibrado. Represento cómo varía la señal en función de la concentración de analito que tengo en la muestra. Y como es un ensayo competitivo, que no voy a entrar en detalles, lo que se obtiene es una sigmoide, que sería esta que tenéis aquí. Esta es la sigmoide preparada en agua, y esta es una sigmoide, o es un calibrado preparado en este caso en suero de oveja. A la oveja, en colaboración con el Alfonso X el Sabio, la oveja se trató en este caso con Baitril, que contiene un 10% de enrofloxacino. Era una oveja de 70 kilos, se le inyectó el antimicrobiano, se hizo una extracción de suero sanguíneo, y después de esa administración se llevó a cabo la determinación de enrofloxacino que teníamos en la muestra. Esto es lo que se mide con la fibra óptica, en la raíz de fibra óptica, y esto es lo que se mide empleando una técnica alternativa, porque claro, no me vale decir mi sensor funciona muy bien, lo tengo que demostrar. ¿Y cómo lo demuestro? Con una técnica alternativa que la legislación establece, que es la técnica de control. Vale, pues yo solo quiero agradecer al grupo GESOLFA, que es el grupo en el que trabajo, por supuesto a todos los sponsors, y animaros a que este es solo el principio. Esta es la hija de una colaboradora mía, que ya tiene su bata de laboratorio con su escudo de la Complutense, y es vosotros, ahora el campo es vuestro, porque nosotros ya estamos casi al final, pero el interés y la ciencia es muy divertida. Yo tengo la suerte de haber trabajado en lo que me gusta, y no vengo a trabajar diciendo, jo, verás tú, hoy voy a tener... No, yo vengo a trabajar diciendo, a ver qué nos sale hoy, a ver qué podemos hacer nuevo, a ver qué podemos publicar, y sobre todo creo que así es como tenéis que afrontarlo. Ya sé que la ciencia no siempre se hace dinero, y no siempre, porque ese profesor de la Universidad de TAF fue el que introdujo el Illumina y está en la lista Forbes, es decir, que se hizo rico. Y es una idea salida de su laboratorio. Yo todavía no he tenido esa suerte, pero bueno, todavía espero que en algún momento podamos vender algún sensor más, que ya vendemos alguno. Entonces, el campo es vuestro, es solo el principio. Muchas gracias. Pues tenemos tiempo para algunas preguntas, así que os animo a participar, pero desde el silencio, por favor, ¿vale? ¿Alguna pregunta?
¿No tenéis ninguna pregunta por ahí? ¿Tú sí, Guille? Sí, ya tengo. Vale, lo has abierto. Yo sí tenía una duda de la última diapositiva, si me la puedes poner. Y era que aparecía en el final del todo unos resultados. Sí. Era la de las últimas ya, final del todo. Aparecen los resultados comparando con el método que habéis desarrollado y comparado con otro método. La cosa es que aparecía como la dispersión de los resultados en nuestro caso. Sí, aparecía 20 más menos 5. Mi primera pregunta es exactamente a qué se refieren esos números y segundo, por qué en este caso, en el segundo caso, en el microarray, hay una dispersión tan grande. Lo que se llama técnicas de screening o de barrido habitualmente tienen desviaciones, es decir, reproducibilidades menores que tendría una técnica perfectamente establecida, que es la cromatografía líquida de alta eficacia. Entonces, en una técnica de barrido, por ejemplo, cuando te hacen un ELISA para analizar un fármaco o cualquier analito a nivel clínico, te permiten, la tolerancia siempre es mucho mayor. Esto quiere decir que nosotros hemos analizado 20 fibras distintas y dentro de cada fibra hemos analizado pues a lo mejor 200 partículas o un número elevado de partículas, y es el error que tendría asociado esa determinación, que es mucho más alto que este, lógicamente, porque es una técnica de barrido. Pero fíjate que es un proceso totalmente manual, mientras que este es un proceso totalmente automático. O sea, es decir, está permitido. La ventaja que tiene es más, sobre todo la facilidad y la reproducibilidad de este... Si yo me voy a una técnica robusta, evidentemente es una técnica de laboratorio, pero esta técnica, el coste que tiene y la necesidad de personal cualificado no lo tendría como tal en mi caso. Es decir, la ventaja de esto es que si yo esto lo llevo a un equipo comercial, como sería el caso del Illumina, la reproducibilidad que tendríamos sería mucho mayor, porque aquí todo, yo incluyo dentro de ese error el error de manipulación también, ¿sabes?, del operario, con lo cual el error es mucho más grande. De acuerdo, muchas gracias. Vosotros trabajáis con antibióticos, pero por ejemplo el tratamiento, que entiendo que es más complejo, pero ¿se podría hacer el mismo proceso con proteínas o con otra molécula que fuera un poco más grande y a lo mejor...? Bueno, yo esto no lo he presentado aquí, os he presentado un ejemplo más sencillo. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con proteínas, pero en este caso la aproximación es un poco distinta. Nosotros no improntamos la proteína completa, lo que improntamos es una parte de la proteína. Entonces es la aproximación que se llama del epítopo, es decir, nosotros lo que cogemos es una secuencia de la proteína que es característica de la misma, que tiene menos aminoácidos, y entonces esa es la que vamos a usar como molécula plantilla de distintas maneras, porque podemos o bien polimerizar en torno a ese fragmento, o bien lo que hacemos, que desde mi punto de vista es una aproximación más sencilla, voy a coger esto, imagínate que esta es la partícula de sílice, a la sílice se le liga ese epítodo, ese fragmento de la proteína, de manera que cuando se hace la polimerización, el polímero va a polimerizar alrededor de ella y la cavidad está solo en superficie, no en el bloque de polímero, solo en superficie, de manera que ahí el reconocimiento es mucho más sencillo y la cinética del reconocimiento es mucho mayor. Eso es lo que nosotros trabajamos. Hemos improntado, pero está sin publicar y por eso no lo he podido traer porque no me dejan, hemos improntado fragmentos de proteínas recombinantes, es decir, fragmentos que se emplean para purificación de proteínas. Vale, muchas gracias. Y entonces al improntar las proteínas, o sea, al improntar en vez de con antibióticos con proteínas, ¿también serviría como método de diagnóstico de enfermedades? O... Sí, ¿por qué no? Es decir, ahí lo que tendríamos que hacer es conocer, en el caso de biomarcadores, la secuencia del biomarcador. En biomarcadores que fueran de un tamaño pequeño sería muy fácil. De hecho, hay proyectos haciendo ya eso. Hay varias redes Marie Curie trabajando en biomarcadores en Europa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta tenéis por aquí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues yo creo que solo queda agradecerte una vez más la charla tan estupenda y los ánimos que nos has dado a todos.